Han lanzado un nuevo programa para controlar todas las actualizaciones de Windows 10. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues vámonos con esa intro. Y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, necesito contarles algo que me parece sin duda muy interesante para que comiences a impulsar tu propio negocio en alojamiento web, gracias al programa de socios que contiene la plataforma VPS Universe. Inicia y potencia tu propio negocio de hospedaje en la nube. Hay que destacar que la casa madre de esta nueva plataforma es italfa.net. Probablemente lo recuerdes, había elaborado ya algunos videos en el pasado. Ellos son líderes en todos los servicios de hosting y dominio, y ahora con esta nueva plataforma VPS Universe, ahora aparte de que te puedes unir a lo que es el programa de revendedores sin tener ninguna clase de costos de activación, aparte también de que puedes ofrecer varios productos a tus clientes bajo tu propia marca y a los precios que tú decidas, también tiene el siguiente plus de mejoras. Cuentas con una interfaz de gestión fácil y sencilla, totalmente rápida de administrar, aparte de contar con servicios como nuevos planes VPS Cloud, servicios dedicados a AMD Intel, así como nuevos y convenientes planes de hosting tradicional, Linux compartido, cPanel y los nuevos planes Plex. Para conclusión, si tú eres un programador o diseñador web, ¿qué estás esperando? Únete al programa de revendedores de VPS Universe. No hay costos de activación. A ver, eso sin duda es fundamental y sin duda me parece maravilloso. Tiene una gran lista de beneficios y además de todo, esta plataforma está firmado con acuerdos comerciales con data center europeos de última generación. Así es que si te interesa, te dejo más información, ya sabes, abajo en descripción. Dicho esto, comencemos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Quiero destacar que este video se complementa de una noticia importante acerca de las actualizaciones y ya luego después hablando acerca de la actualización de este nuevo programa para controlar todas las actualizaciones de Windows 10. Primero que nada voy a destacar que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, por las siglas INCIBE, ha alertado acerca de dos grandes vulnerabilidades que están afectando a los usuarios de Windows 10 que no están instalando los últimos parches y actualizaciones. Estas vulnerabilidades son especialmente, pues claro que sí, peligrosas si usas internet en tu computadora, y claro que todos lo utilizamos. Como ya he venido destacando y también lo destaqué en el video del domingo, Microsoft lanzó el pasado martes el mencionado martes de parche correspondiente al mes de octubre, en el cual parchearon 87 vulnerabilidades. En esta actualización, además de bloquear la instalación de drivers antiguos sin firma por los fabricantes, Microsoft ha parcheado varias vulnerabilidades críticas, entre las que se encuentran estas que han alertado el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tal cual, estas vulnerabilidades están afectando a las siguientes versiones. Estaré desplegando ahí todo el listado para no hacer y no describir cada una de ellas, pero el primer fallo con código CB 2020 16898 afecta el protocolo ICMP-V6, mientras que en el segundo, que es el código CB 2020 16947, afecta al cliente de correo de Microsoft Outlook. A través de ambas vulnerabilidades, un atacante puede ejecutar código malicioso de manera remota sin tener acceso físico al dispositivo que quiere, pues claro que sí, llevar a cabo esta clase de acciones. Y así es que es muy importante actualizar a esos últimos parches y a esas últimas correcciones, pero luego después quiero destacarte que algunas de esas, en específico las que estaré denotando, están presentando ciertos problemas en la cuestión de pantallazos azules, problemas de Wi-Fi, un clásico, ya sabes. Ahí el Instituto Nacional de Seguridad nos alerta que debemos actualizar sí o sí a lo que es este martes de parche lanzado en octubre, pero por otro lado varios usuarios de varios foros como es el de Microsoft Ready están ahí tal cual destacando que presentan varios pantallazos azules en algunos dispositivos con las actualizaciones para versiones 20.04. Así es que ahí está tu decisión. Los instaladores a partir del catálogo oficial te lo estaré dejando abajo en descripción. Y luego después ya quiero destacar que se ha liberado una nueva actualización de un programa sensacional que se llama Stock Update, la versión 3.5.0.515, la cual se centra en controlar las actualizaciones de Windows, es decir, llevar a cabo esta clase de bloqueos en ejecución de procesos de actualizaciones y sondea el estado de servicio de las updates en el sistema. Si se inicia lo que es este servicio, Stock Update 10 lo detiene de nuevo, y Updates Guard, que es un servicio que complementa este programa, hace esto de apoyar a lo que es el programa para trabajar en segundo plano y controlar de manera especial las actualizaciones de Windows 10. De esta manera, totalmente certero. Es un programa que se ha lanzado recientemente. La nueva actualización, claro que sí, está totalmente disponible. Y bueno, quiero destacar que
de primera mano, obviamente el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Pero esto es más que nada, si no te gustan, ojo, las actualizaciones de Windows 10, si no te gusta ahí, por ejemplo, las actualizaciones acumulativas, yo por ejemplo las tengo en pausa porque estoy esperando la de October 2020 Update. A esa me espero y a esa instalo ya para que vaya complementario, ya hayan corregido las actualizaciones acumulativas. No me gusta instalar cada que hay un martes de parche, a mi propio punto de vista, aun cuando lo diga el Instituto Nacional de Seguridad. Ahí es la recomendación. El programa te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, ya lo sabes, un enlace totalmente directo para que lo instales ahí. Así es que vamos ya, porque el programa de un solo, aquí está, ejecuta lo que es. Aquí está la ventana directamente, muy fácil, muy sencillo, de hecho está en español y eso me agrada. Aquí Windows Update, Hard Blood, para las actualizaciones. De hecho te lo destaca que las actualizaciones de Windows 10 actualmente están parcialmente bloqueadas, es decir, que las tengo detenidas. Pero puedes llevar a cabo esto de pararlas por completo. Aún después, cuando pase el límite de los 7 días, poder detenerlos por completo. Aquí me dice guardián de actualizaciones está activado, verificar el registro. El guardián de actualizaciones le protege automáticamente en segundo plano de que no se instale ninguna clase de actualizaciones acumulativas. Aparte de eso, te lo despliega aquí las actualizaciones detenidas hasta el 22, fechas tal cual. Aquí quiere decir que el 22 se me van a reanudar, pero puedo llevar a cabo esto de detenerlas por completo. Aquí dice algunos elementos. Bueno, si ya es totalmente complementario. En archivo, en la parte de configuración, vemos aquí buscar una nueva versión del programa. Aquí, por ejemplo, para usuarios avanzados. Y deshabilitar ciertos procesos, que ojo, también puedes llevar a cabo esto de deshabilitar ciertos procesos, pero esto ya más a modo ya especializado, cuando ya quieres, por ejemplo, detener algún servicio específico de lo que es el update de Windows. Aquí, por ejemplo, también te lo despliega, los deshabilitar algunos servicios también. Y en herramientas contamos con refrescar el estatus, o también con F5, también llevar a cabo esto de actualizar los que son firmas de Windows Defender también, apagar Windows y reiniciar Windows de manera inmediata aquí con el programa. Visita directamente el sitio web de la creación oficial y comprobar si hay una nueva función. Después de esto, ya básicamente le puedes dar clic aquí, parar, ahí lleva a cabo esto, aquí dice tal cual. Entonces, ¿cuál es el próximo movimiento correcto? Escanear cualquier tipo de malware que contenga tu PC, toma el control de tus programas aquí gratuitos y tal cual. Esto ya es totalmente opcional, que lo contiene el programa. No son especializados en llevar a cabo esto de localizar cualquier clase de insecto en tu computadora, pero tal cual se centran ellos básicamente en detener por completo las actualizaciones. Es lo que se centra. Ya si quieres estar indagando ahí más acerca de localizar algún archivo, de ver algunos procesos en segundo plano, bueno, ya tiene algunas herramientas totalmente opcionales como las que despliegan acá. Esto ya es totalmente ya opcional. Si tú lo quieres ahí implementar, ahí te lo dice, pero sí, obviamente te estará desplegando que instales lo que es la herramienta independiente. Mira, pues ya acá te lo dice que puedes restaurar. Esto es totalmente fácil. Yo, por ejemplo, lo cierro ahí y observo básicamente que ni siquiera me lo visualiza acá en lo que es la barra de tareas. Por ejemplo, yo si abro el programa nuevamente, me lo despliega como que está actualmente detenidas, bloqueadas las actualizaciones de Windows, y esto es recomendable. Ojo, yo lo recomiendo si tú te esperas a una gran actualización y estás harto de que cada que instalas una actualización acumulativa tienes muchísimos problemas ahí, pantallazos azules, ves cómo el sistema está cada vez más lento. Y bueno, seguramente hay personas que no les agrada tanto ese programa, pero otras sí. Y yo siempre me espero a una actualización mayor, o a excepto que tenga un gran cambio la actualización acumulativa para poder instalarla. Aquí tal cual te lo dice. Luego después ya tal cual, ¿qué estaríamos realizando? Bueno, aquí por ejemplo tiene algunas opciones. Aplazar las actualizaciones, puedes llevar a cabo esto de aplazarlas hasta un límite total. De hecho están detenidas, pero si tú quieres darle ahí que se detengan, pero que después se pausen y después se reanuden, pues aquí tal cual fijarlos aquí a partir de un calendario. Y ya, por ejemplo, si tú quieres reanudarlas, bueno, aquí le das fácilmente, nuevamente las reanudas, no pasa absolutamente nada. Aquí está. Así es que ahí está la recomendación. Yo te voy a estar dejando lo que es este programa para detener las actualizaciones, totalmente oficial, totalmente certero, elemental. Sin duda se ha volado la barda porque está en el idioma correcto y me parece sensacional. Última actualización 3.5.115. Así me despido. Recuerda, sí, suscríbete a este canal, activar la campanita de las notificaciones y ya sabes, nos vamos a ver en un próximo video. Hay unos sensacionales videos que tengo ahí pendientes, también videos en el canal secundario. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.